ya la Corte Suprema ha aplicado la ley 32.108. Pero en este caso específico, no es tan importante, aunque sí tiene una relativa importancia, los nuevos elementos, sino la argumentación que se ha desarrollado en la casación por la Corte Suprema acerca de lo que yo resumo como un abuso del uso de la figura de organización criminal para plantear como tal lo que podrían ser actos, según la hipótesis del Ministerio Público, de coparticipación delictiva o de coautoría. Por lo tanto, su señoría, desde el relato del Ministerio Público, ni siquiera las exigencias del decreto legislativo 982 se sufragaban para poder establecer el cargo de organización de asociación ilícita contra mí. Y por esos fundamentos, su señoría, respetuosamente, le suplico a usted declarar fundada la excepción de improcedencia de acción y disponer el archivo de la causa respecto a ese extremo. Por parte de la Procuraduría solicitamos se declare infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la autodefensa ejercida por el investigado José Humberto Abanto Verástegui, en base a los siguientes fundamentos. En primer lugar, la contraparte centra su excepción de improcedencia de acción en base a la aplicación de la ley 32.108, precisamente arguyendo que no se cumplirían los requisitos exigidos por esa ley, ante lo cual debemos sostener que del insumo fáctico contenido en las disposiciones de formalización respecto al señor Abanto Verástegui sí se cumple con los requisitos exigidos precisamente por la organización, incluso con la dación de la ley 32.108. Ya, pero ¿cómo responde esa situación? Estamos hablando de un tema... Respondo puntualmente, su señoría. ¿Cuál es el dato de la integración? El dato de la integración no puede ser un acto lícito, que es la designación de un árbitro. En los dos primeros arbitrajes, la imputación es que el soborno son los honorarios, y los honorarios son fijados por la Cámara de Comercio, porque eran administrados. En el tercero se plantea que hay un arbitraje, hay un soborno externo entregado a las $400.000 que gestionó, según un subdicho, el señor Calderón Rossi, y que le habría entregado al señor Álvarez Pedrosa, y una modificación o incremento de los honorarios. Entonces, su señoría, la pregunta es, en los primeros dos arbitrajes, ¿cuál es mi actuación ilícita? ¿Cuál es el acto de mi integración? ¿Cuándo me integro? Lo que nunca responde, y no se puede cambiar ahorita, es ¿cuándo me integro? ¿Por el solo hecho de haber sido designado árbitro? Está bien. Coincidimos para culminar, doctor Abanto Verástegui, que en esta casación 2637-2023 tiene mucha fuerza el tema de la permanencia en que era procesado por este ilícito Castillo Freire en la organización, del cual... Sin ninguna duda. Sí. Pero además sí también le pido que se tenga clara la diferencia entre la integración y la participación y la actividad de la organización. Está bien. Doctor Abanto, ¿está preparado para poder sustentar? Sí, señoría. ¿Hay alguna observación de las partes antes de escuchar al doctor Abanto? Pase, por favor. Por parte del Ministerio Público, ninguna, señor magistrado. Procuraduría. Ninguna observación, señor magistrado. Hay dos escritos que se me han alcanzado. ¿Es en referencia a esto que ha levantado la mano el especialista de audio? Sí, señor magistrado, con referencia a los escritos. Con el escrito 42.7425 y 42.744. Con el escrito 42.745-2020. La Procuraduría Pública se hace presente y comunica los datos de los abogados letrados que se encuentran presentes para defender la postura de la referida Procuraduría, por proveído como tal. Y también el escrito con número de ingreso 42.744-2024, donde indica que sustentarán oralmente su postura en audiencia. Serán escuchados, ¿bien? Las partes tienen derecho a ser escuchadas. Muy bien. Doctor Abanto, es su turno. Lo escucho. Señoría, muy rápidamente. Siguiendo la línea jurisprudencial consolidada de la Corte Suprema, lo que vamos a discutir aquí exclusivamente es el juicio de suspensión normativa respecto del relato formulado por el Ministerio Público. En cuanto al delito de organización criminal, lo que el Ministerio Público nos ha dicho
es lo siguiente. Y dice así, José Humberto Abanto Verástegui se encuentra incurso en la comisión del delito de asociación ilícita en agravio de la sociedad en calidad de autor previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal vigente al momento de los hechos, vigente desde el 2 de julio de 2007 al 30 de junio de 2014 bajo los siguientes aspectos. Se le imputa haber sido parte de una asociación criminal dedicada a obtener beneficios económicos a partir de la función arbitral que desempeñaba cuando le tocaba ser designado y que junto con otros árbitros emitían laudos arbitrales ad hoc sin número de fecha 6 de septiembre de 2013, todos ellos a favor de la empresa brasileña Odebrecht y en perjuicio del Estado peruano, específicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esto previa concertación con los funcionarios de dicha empresa brasileña y los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora bien, es preciso indicar que José Humberto Abanto Verástegui formaba parte de este grupo de árbitros destinados a emitir votos y o decisiones a favor de la empresa Odebrecht, al momento que le tocaba ser miembro del tribunal arbitral en el cual era parte y que también lo conformaban Emilio Casina, Horacio Canepa y Felipe Pardo Narváez, Daniel Martín Linares Prado, entre otros, cometiendo delitos de cohecho pasivo, entre otros. Entonces, he deducido la excepción de improcedencia de acción, su señoría, sosteniendo que la imputación no satisface los requisitos, los presupuestos establecidos tanto en el Decreto Legislativo 982 como en la Ley 32108. Traigo a colación el reciente pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el expediente 2637-2023 nacional, recurso de casación, en el que hace un rápido resumen de lo que, digamos, hace un escueto, una relación de los elementos que justifican la aplicación del tipo penal de organización criminal, y señala que 1 comprende a los que organicen, constituyan o integren una organización criminal con una agravante específica cuando se trata de líderes, jefes, financistas o dirigentes de la organización. 2, con la consolidación de una compleja estructura desarrollada y de mayor capacidad operativa. 3, compuesta por 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. 4, con reparto de roles para la comisión de delitos graves y sancionados con pena privativa de libertad. Sí, y 5, que persigan la obtención del control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico, solo determinados delitos graves en función de la obtención de beneficios económicos. Agrega además esta casación que en función de la ley vigente al tiempo de los hechos, cuando el delito imputado se habría cometido, el concreto sujeto activo es un individuo que está inserto en la organización criminal. Esta integración comprende todo acto de adhesión personal y material a una estructura delictiva preexistente y a la cual se incorpora de modo pleno e incondicional. El integrante se somete a los designios del grupo criminal, a las líneas y las competencias de sus órganos de dirección, comprometiéndose, además de modo expreso o implícito, a realizar las acciones operativas que le sean encomendadas. En la línea del Decreto Legislativo 982, vigente cuando los hechos que solo comprende... Un momento, interrumpo. Sí, se refiere a esta casación 2637-2023 nacional, ¿no? Sí, de Eduardo Juan Martín Castillo Freire. Sí, lo he leído. Pero lo que pasa es que quiero que destacar mi argumento. Permítame, su señor, sé que la ha leído, yo sé de su diligencia. Lo que quiero es señalar que la imputación, al igual que en el caso de Castillo Freire, en mi caso, no refleja un reparto de responsabilidades ni tareas con la suficiente consistencia y rigidez, siempre estable y además permanente o por tiempo indefinido según la nueva exigencia legal para superar las posibilidades delictivas y los consiguientes riesgos para los bienes jurídicos apreciables. Y además subraya un tema importante, que es que trata de conjurar el abuso de la figura de organización criminal para figuras donde, teóricamente hablando, se estaría señalando codelincuencia o coparticipación delictiva. En el caso, lo que se me atribuye es que yo formaría parte de una organización criminal que nadie ha definido, que nadie ha establecido cuándo se formó, y que yo me habría integrado sin establecer cuándo se produjo esta integración. Y que como señal de esa integración, lo que se presenta es la comisión de un hecho que, como bien señala la casación citada,
la pertenencia a una organización no puede confundirse con la situación de coautoría o coparticipación. La existencia de personas aún coordinadas no supone la existencia de una organización en cuanto a LIUT y PLUS, frente a la mera codelincuencia que no se satisface con la mera reunión de personas para delinquir. Este tema, que resulta central, su señoría, yo sé que ha generado objeciones en su jurisprudencia, objeciones que yo quisiera levantar aquí. Una de las objeciones que se ha hecho es la aplicación de la Convención de Palermo. Y aquí tengo que invocar tanto el principio pacta sunt servanda como el principio de soberanía estatal. Vamos a precisar esto. En el derecho internacional público, el primer concepto es que los estados independientes son soberanos. Y el segundo concepto es que cuando se someten a un tratado, se someten en los términos expresados en el tratado, que deben ser interpretados de buena fe. La Convención de Palermo, su señoría, es la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y este es un caso en el que se estaría planteando una organización delictiva nacional. Por lo tanto, el pretender extender las reglas de una materia específica viola el principio de especialidad que forma parte del principio de legalidad. En ese sentido, su señoría, allí hay un tema fundamental. Los tratados se interpretan restrictivamente en la medida en que son excepciones a la soberanía estatal. Y por lo tanto, también enlazan, en la medida en que tienen que ver con el derecho penal nacional, con la prohibición constitucional de interpretar extensivamente o analógicamente las normas penales. Agrego además, su señoría, que en materia puntual en la alegación que en su jurisprudencia se hace acerca de que habría vaguedad o imprecisión en la norma, también corresponde invocar la norma constitucional que señala que el juez no puede dejar de aplicar la ley por su vacío de eficiencia de la norma, por su vacío de eficiencia. Que le corresponde entonces, acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, resolver estos vacíos o deficiencias que puede encontrar el juez y no optar por la no aplicación, porque estaríamos en una situación de non liquid, justamente tema que está proscrito específicamente en nuestra Constitución. En tercer lugar, su señoría, ya la Corte Suprema ha aplicado la ley 32-108, pero en este caso específico no es tan importante, aunque sí tiene una relativa importancia, los nuevos elementos, sino la argumentación que se ha desarrollado en la casación por la Corte Suprema acerca de lo que yo resumo como un abuso del uso de la figura de organización criminal para plantear como tal lo que podrían ser actos, según la hipótesis del Ministerio Público, de coparticipación delictiva o de coautoría. Por lo tanto, su señoría, desde el relato del Ministerio Público, ni siquiera las exigencias del decreto legislativo 982 se sufragaban para poder establecer el cargo de organización de asociación ilícita contra mí. Y por esos fundamentos, su señoría, respetuosamente, le suplico a usted declarar fundada la excepción de improcedencia de acción y disponer el archivo de la causa respecto a ese extremo. Muchísimas gracias. Gracias por ser tan concreto. Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Este despacho fiscal solicita que se declare infundado el petitorio de improcedencia de acción formulado por el investigado José Humberto Abanto Verástegui por los siguientes argumentos. Se tiene, señor magistrado, que se aperturó investigación contra el investigado José Humberto Abanto Verástegui por los delitos de corrupción de funcionarios, de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir, que al momento de la comisión de los hechos delictivos se tipificaban pues en el artículo 317 del Código Penal, que fue modificado en su oportunidad por el artículo 2 del Decreto Legislativo 982, en lo que se refería a la asociación ilícita para delinquir. Habiéndose, señor magistrado, elevado los requisitos para encuadrar los hechos desplegados por el investigado Humberto Abanto Verástegui, estos, a pesar de
aumentar los parámetros de esta nueva ley de crimen organizado, pues los hechos desplegados por el investigado sí constituirían dentro del encuadre de los delitos de organización criminal para delinquir. Por las siguientes consideraciones, magistrado. Se tiene que a lo largo de la investigación preparatoria se ha venido explicando de la manera como se venía desarrollando una organización criminal que estaba vinculada con la empresa Odebrecht, que a la fecha se tiene que se habría tipificado al investigado Humberto Abanto Verástegui como integrante de esta organización criminal, la cual se caracteriza también por tener una estructura compleja y de mayor capacidad operativa, como se señala actualmente en los presupuestos exigidos por esta nueva ley. Se tiene, señor magistrado, que esta organización criminal estuvo conformada por un grupo delictivo organizado altamente especializado de profesionales. Humberto Abanto Verástegui, según la hipótesis fiscal, que se viene investigando, formaba parte de una cúpula de árbitros o un grupo de árbitros designados por Odebrecht para favorecer a sus intereses. De esta manera, emitieran laudos arbitrales direccionados a favor de los intereses económicos de la empresa Odebrecht en las controversias arbitrales que surgían durante la ejecución de un proyecto de proyectos públicos o obras públicas. Y de esta manera obtenían beneficios económicos. ¿Quiénes conformaban esta cúpula de árbitros, por ejemplo, en los procesos vinculados con el proceso arbitral ad hoc sin número en la que había participado el señor Humberto Abanto Verástegui? Se tiene, por ejemplo, a Alejandro Álvarez Pedrosa. Alejandro Álvarez Pedrosa se desempeñaba como árbitro por parte del MTC, quien había sido propuesto en su oportunidad por Sergio Calderón Rossi, también en coordinación con los funcionarios de Odebrecht y con el visto bueno del abogado interno de Odebrecht, Carlos Ruiz Paredes, para emitir laudos favorables a la empresa. También está el mismo señor Humberto Abanto Verástegui, quien se desempeñaba como árbitro por parte de la empresa Odebrecht, que habría sido elegido por los mismos funcionarios de la empresa y cuya designación era inamovible, la cual fue comunicada en las reuniones ilícitas que se tenían los funcionarios de Odebrecht con el señor Sergio Calderón Rossi. Adicional, se tiene también que integraba el árbitro Ramiro Rivera Reyes, quien se desempeñó en su oportunidad como presidente del Tribunal Arbitral para ser designado por Álvarez Pedrosa y Abanto Verástegui, con el visto bueno igualmente del abogado interno de Odebrecht, Carlos Ruiz Paredes. Designación que fue comunicada a los funcionarios de Odebrecht y con el visto bueno del abogado interino de Odebrecht. No solamente, el magistrado, estaba que la organización criminal en la que integraría el investigado Humberto Abanto Verástegui, no solamente estaba conformada por los árbitros, sino también estaba conformada por un grupo de funcionarios públicos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Estos funcionarios que pertenecían a la Dirección General de Concesiones en Transporte y Comunicaciones, así como también a la Procuraduría Pública del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Se tiene entre estos personajes a Sergio Antonio Calderón Rossi, quien ocupó una posición estratégica en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien fungía, digamos, de un hombre clave para poder llevar a cabo una administración de un proceso arbitral bajo las condiciones también de la empresa Odebrecht. Así, en el relato de los hechos, se tiene, por ejemplo, que Sergio Calderón Rossi, quien ocupaba cargo de asesor legal, habría entregado en efectivo la coima de Odebrecht a los árbitros, entre ellos Humberto Abanto Verástegui, Ramiro Rivera Reyes, por intermedio de quien en vida fue el señor Álvarez Pedrosa. Adicional al funcionario Sergio Calderón Rossi, también se tiene al exfuncionario Celso Gamarra Roy. Celso Gamarra Roy también pertenecía era el director general de concesiones en transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien también tenía
pues habría permitido de esta manera que Sergio Calderón Rossi se contacte con los funcionarios de Odebrecht y administre un proceso arbitral direccionado en la que también tenía participación el señor Abanto Verástegui, según hipótesis fiscal o según los hechos narrados en materia de investigación. Pues Celso Gamarra Roy permitiría también agilizar el desembolso del pago de estos laudos arbitrales direccionados. También se tiene como conformaba esta organización criminal, tenemos a los funcionarios mismos de la empresa Odebrecht, del despliegue del proceso arbitral ad hoc sin número con laudo arbitral del 6 de septiembre del 2013, se tiene la participación de quienes, de Ronnie Lord Campoverde, de Fernando Llanos Correa, de Carlos Ruiz Paredes, en donde, señor magistrado, la empresa Odebrecht, sucursal Perú, que a través de estas concesionarias de IRSA Norte, pues empleando las cláusulas estipuladas en los contratos de estas obras o en las adendas contractuales, iniciaban demandas arbitrales a las entidades del Estado peruano, tales como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, asegurándose que las decisiones en tales controversias arbitrales resulten favorables a la empresa Odebrecht. Para esto realizaban pactos ilícitos con los árbitros y entregaban coimas a los mismos. Así, señor magistrado, se tiene también que esta red criminal estuvo integrada entonces por un número considerable de personas, árbitros, funcionarios, mismos directores ejecutivos de la empresa Odebrecht, quienes estaban agrupados por su especialidad y habilidad para poder realizar actividades de manera simultánea o paralela, ya que los hechos delictivos se habrían desplegado, señor magistrado, en diversos procesos arbitrales en las que Odebrecht habría demandado al Estado peruano. Se tiene controversias arbitrales surgidas entre la concesionaria IRSA Sur, tramo 2, tramo 3 contra el MTC. Se tiene controversias surgidas entre el gobierno regional de San Martín con la empresa Odebrecht, así como entre el gobierno regional de Ancash contra la empresa Odebrecht, las controversias surgidas entre la concesionaria IRSA Norte contra la empresa y la empresa Odebrecht, perdón. Estas, en ese marco, es donde habría tenido participación el investigado Humberto Abanto Verástegui. Así también, el magistrado, esta organización criminal tenía efectivamente una mayor capacidad operativa, sí, porque advertimos, por ejemplo, señor magistrado, que Odebrecht, para poder desembolsar o realizar los pagos ilícitos o los sobornos a los árbitros, y de esta manera que los árbitros puedan direccionar su voto a favor de los intereses económicos de la empresa, pues ya Odebrecht, a través de las sentencias de colaboración eficaz, ha reconocido pagos ilícitos con recursos no contabilizados en los procesos arbitrales. La empresa ha reconocido, ha admitido responsabilidad en los procesos arbitrales, entre ellos el ad hoc sin número del 6 de septiembre de 2013, en donde habría pues integrado Humberto Abanto Verástegui a cambio de que estos, es decir, realizaban los pagos ilícitos a cambio de que sean favorecidos con un laudo arbitral positivo a los intereses. Para realizar estos pagos ilícitos se tiene conocimiento que se habría utilizado pues, recursos no contabilizados. Para ello, la empresa Odebrecht creaba esta división de operaciones estructuradas que funcionó en la práctica como un departamento de sobornos, e incluso utilizaron sistemas de comunicaciones secretas, así como la creación paralela en otros procesos arbitrales también de empresas offshore. Así, señor magistrado, se tiene también que esta organización criminal estuvo destinada o tenía dedicada a la emisión de laudos arbitrales direccionados a la empresa Odebrecht,
en la que se tomaría el control de, digamos, del sentido de las decisiones de los laudos arbitrales. Pues cuando hablamos también del tema del control de la cadena de valor de una economía o un mercado ilegal para obtener un beneficio económico, estaríamos interpretando, señor magistrado, que está, a fin en cuentas, está direccionada a actividades para obtener un beneficio económico. Y la presente organización criminal a la cual se viene investigando y con hipótesis de que formaría parte el investigado Humberto Abanto Verástegui, era obtener estos beneficios económicos a través de actividades interrelacionadas. Esto siempre con miras de obtener un beneficio económico en la que este grupo de árbitros obtuvieran un beneficio ilícito por haber emitido laudos arbitrales direccionados a favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, tomando control en cierta forma de las decisiones o de los procesos arbitrales que implicaban el reconocimiento de sumas de dinero ante cualquier reclamo, controversia que era sometido a su conocimiento de los árbitros, para que la empresa Odebrecht, durante la etapa de ejecución de los procesos, de los proyectos, obras públicas en el sector de transporte, tenga alguna divergencia o controversia, pues se asegure las decisiones favorables para dicha empresa. Para ello, en desventaja, sí, del Estado peruano. Pues, ¿por qué? Porque estos laudos arbitrales que eran direccionados para lograr era reconocer obligaciones de pago a favor de esta empresa en perjuicio del Estado. Así se tiene, por ejemplo, el MTC tuvo que desembolsar millones de soles ante el desembolso. Comparte los hechos. Quisiera más que se centre en el tema de la discusión. Le doy 3 minutos y concluya lo que corresponde. Disculpe, doctor. Sí. Solamente en función a los planteamientos que ha efectuado el abogado defensor, quisiera concretas respuestas. Le escucho. Sí, como le indicaba, señor magistrado, los hechos que se han desplegado, que se vienen investigando al señor Humberto Abanto Verástegui, sí comprendería, como le indicamos, el delito de organización criminal. Sí comprendería entre los parámetros exigidos de la nueva ley. Ya le hemos explicado el tema de el elemento personal, también la estructura en la cual estaba conformada, la mayor capacidad operativa que tenía, y también, señor magistrado, el tiempo en que Humberto Abanto Verástegui perteneció está entre el 2012 al 2013. Él habría desplegado sus actividades o habría participado de manera directa en el periodo de 2012 al 2013, vinculados con procesos arbitrales ad hoc, entre ellos el del 6 de septiembre del 2013. Sin perjuicio, señor magistrado, que en esa paralela también la empresa Odebrecht venía controlando o manejando otras redes criminales con apoyo de Horacio Canepa Torres. Como se advierte, se tiene otras agrupaciones en las que también se desplegaba actividades ilícitas de crimen organizado. En los expedientes, por ejemplo, 1992-2011, 1993-2011, 2070-2011, 2072-2011, 2073-2011, 2083-2011. Esto estaba vinculado con IRSA Sur Tramo 2. Y paralelamente también a estas actividades desplegadas en el proceso arbitral sin número del 6 de septiembre de 2013, en la que participaría Humberto Abanto Verástegui, también existía a su vez también otros, venía desarrollándose del mismo modus operandi y finalidad criminal en otros hechos desplegados en otros procesos arbitrales. Tenemos así también en la IRSA Sur Tramo 3, 1991-2011, en el 2074-2011, 2075-2011, 2077-2011, así también en otros procesos como la 32-2012, vía evitamiento de Tarapoto, en el marco de dicha obra, y así en la carretera Callejón Guaylas, Chaca, San Luis, también en el marco paralelo de dichas obras, señor magistrado. En ese sentido, se tiene también cuál era el rol
la actividad, la función que desempeñaría el investigado Humberto Abanto Verástegui en esta organización criminal. Tenemos que Humberto Abanto Verástegui, entre sus roles, por ejemplo, está el de designar a Ramiro Rivera Reyes como presidente del Tribunal Arbitral, quien ya tenía el visto bueno del abogado interno de Odebrecht, es decir, Carlos Ruiz Paredes. También tenía entre sus funciones llevar a cabo un proceso arbitral ad hoc bajo las condiciones acordadas con la empresa Odebrecht. Esto es, dentro de un plazo para laudar no mayor de 6 meses. Asimismo, emitir un fallo arbitral por unanimidad favorable a las pretensiones económicas de dicha empresa y también, por ejemplo, respaldar las actuaciones arbitrales favorables a la empresa, entre ellas, por ejemplo, la designación del perito Fierro Garcés en este proceso ad hoc, en la cual ya previamente había sido elegido por la empresa Odebrecht desde el marco fáctico que se viene desarrollando. Concluye, doctora. Concluye. Sí, señor magistrado. Entonces, como efectivamente indicamos que es viéndolo la organización criminal desde un ámbito macro, en la que no solamente está direccionada a un solo proceso, sino que era una red criminal en la que paralelamente se desarrollaba actividades ilícitas con otros grupos también de árbitros, funcionarios públicos, así como de funcionarios o directivos ejecutivos de la empresa Odebrecht, que se habría repartido también su participación en distintos procesos arbitrales que se ha venido desarrollando desde el 2011 al 2015. Está bien. Gracias. Procuraduría. Sí, señor magistrado, con su venia. Por parte de la Procuraduría solicitamos se declare infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la autodefensa ejercida por el investigado José Humberto Abanto Verástegui, en base a los siguientes fundamentos. En primer lugar, la contraparte centra su excepción de improcedencia de acción en base a la aplicación de la Ley 32.108, precisamente arguyendo que no se cumplirían los requisitos exigidos por esa ley, ante lo cual debemos sostener que el insumo fáctico contenido en las disposiciones de formalización respecto al señor Abanto Verástegui sí se cumple con los requisitos exigidos precisamente por la organización, incluso con la dación de la Ley 32.108. En lo que respecta a la tipicidad por ausencia del elemento del grupo con compleja estructura desarrollada, la defensa cuestiona este punto, ante lo cual nosotros debemos sostener que en el presente caso se parte de que operaba una organización criminal integrada por funcionarios de Odebrecht, funcionarios del MTC y agentes arbitrales, e incluso en uno de los casos un perito de la red criminal de Odebrecht. Cada quien cumplía un papel importante en la finalidad delictiva de la organización. Así también podemos encontrar a lo largo de la disposición la participación en primer orden de los funcionarios de Odebrecht, que precisamente participaron en los procesos arbitrales vinculados al investigado Abanto Verástegui. Y aquí se encuentra el señor Jorge Barata, Ronnie Lur, Fernando Llanos Correa, Carlos Ruiz Paredes, Lourdes Carreño, Roberto Carlos Chimabucuro Maquitado. Y en segundo orden, a los funcionarios del MTC. Aquí tenemos, ya lo ha señalado también Fiscalía, a los señores Sergio Calderón Rossi, Celso Gamarra de la DGCT, precisamente este último encargado de aprobar las ejecuciones de los laudos, precisamente que el Tribunal Arbitral estimaba a favor de la empresa Odebrecht, cuyo accionar ilícito se advierte a lo largo de la disposición 60 a partir de la página 169. Y precisamente los árbitros, se tiene a los miembros de fuero arbitral que integraron en este caso, los árbitros que integraron los 3 tribunales arbitrales que conformó el señor Abanto Verástegui y que estaban facultados para emitir los fallos arbitrales. Y en el caso específico del arbitraje ad hoc, también se incluye a la secretaria arbitral, a la señora Marcia Porra Sánchez, que precisamente simuló haber notificado en oficinas de Odebrecht el resultado del laudo arbitral para que en esa fecha, 10 de septiembre de 2013, se proceda con la entrega del soborno acordado.
Y también forma parte de esta estructura, en este caso de la DOC, el perito Carlos Fierro Garcés, que fue designado e impuesto por el Tribunal Arbitral por la empresa Odebrecht a través del señor Llanos Correa. ¿Y para qué? Para que emita un peritaje precisamente a favor de los intereses de la empresa, de modo tal darle mayor justificación técnica al laudo. Participaciones, señor magistrado, que podemos advertir a partir de la página 163 de la disposición 60, precisamente agrupándose para facilitar la perpetración de una serie de injustos penales, en específico delitos contra la administración pública, lavado de activos. Esto es, cada quien cumplía un papel importante en la finalidad delictiva de la organización. Ahora, respecto al segundo tópico que cuestiona la contraparte respecto a la mayor capacidad operativa que establece la nueva ley, señor magistrado, aquí cabe preguntarnos, ¿quiénes integraban esta organización criminal? ¿Quiénes eran los integrantes? ¿Eran tan solo los particulares que se iban a satisfacer por el boicot de los laudos arbitrales? No, señor magistrado, está el interesado también en obtener los fallos arbitrales. ¿Hay funcionarios del Estado involucrados? Pues sí, con roles claves para, digamos, a lograr acomodar la gestación de la oportunidad para laudar y utilizar eso como títulos aparentes para exigir pagos al Estado a favor del interesado, que precisamente es parte del componente de esta organización criminal. Sí, lo están. ¿Quiénes más están, señor magistrado? ¿Está el tribunal y la Secretaría Arbitral como integrantes de esta organización criminal? También lo están. Están los árbitros que precisamente tenían esa capacidad de tomar la decisión formal al momento de emitir los fallos. Ahora, me pregunto, señor magistrado, ¿esta organización criminal adolece de capacidad operativa para el fin que fue trazado? Pues es evidente que no. Y precisamente esto forma parte del insumo fáctico que contiene el caso arbitrajes. Señor magistrado, en el presente caso, la pluralidad de agentes de la organización, tanto en el ámbito público, el MTC, el privado, la empresa Odebrecht y los agentes arbitrales ya señalados, que precisamente contaban con alta especialización, donde está incluido el señor Abanto Verástegui, posibilitó que se llevaran a cabo las finalidades ilícitas de la organización, de gestionar sobornos para árbitros a cambio de influir para los laudos que emitirían. La presencia de hombres clave en el sector público del MTC, específicamente en la DGCT, en la Procuraduría del MTC, en el sector privado de Odebrecht a través de sus funcionarios y ejecutivos que desplegaron acciones, y los tribunales arbitrales, el cual integró el señor Abanto Verástegui, permitió pues que Odebrecht pudiese desplegar su plan criminal en perjuicio del Estado. Tanto es así que necesitaban incidir en el tribunal arbitral para tener u obtener los laudos arbitrales favorables. Ahora, otro de los puntos cuestionados por la defensa es respecto a la permanencia. Frente a ello, debemos sostener que se trata de un total de 26 procesos arbitrales. Ya los ha señalado la Fiscalía, no vamos a ahondar más en ello, pero en estos 26 procesos arbitrales en los que habría existido un esquema de entrega de sobornos, honorarios arbitrales elevados para influir en las decisiones arbitrales, y ello precisamente porque las cuantías de los arbitrajes en materia de concesiones eran bastante altas y por tanto los honorarios muy atractivos. En el caso concreto, el señor Abanto Verástegui intervino en 3 procesos arbitrales de los 26 que se vienen investigando, en la que participó la empresa Odebrecht. El primero se instaló el 18 de enero de 2010 y el último fue laudado en septiembre de 2013, la DOC. Ello precisamente da cuenta que no se trató de una reunión ocasional o esporádica o espontánea, sino que tenía la vocación de permanencia en las actividades criminales de la organización en diversos procesos arbitrales. La autodefensa del señor Abanto sostiene pues que el tribunal arbitral no logró permanencia en el tiempo, pues cuando acababa cada uno de los procesos arbitrales no se volvía a conformar el mismo tribunal arbitral. Señor magistrado, para esta procuraduría los integrantes de los tribunales arbitrales podría cambiar eventualmente, pero formaban parte siempre de un programa criminal común entre todos. Es más, para Odebrecht, la designación del señor Humberto Abanto en el tercer proceso arbitral en el ad hoc donde participó fue catalogada como inamovible y su designación ya estaba conversada a la interna por Odebrecht. Así fue dispuesto por los funcionarios de Odebrecht. Eso lo encontramos en la página 164 de la disposición 60. Ahora bien,
La defensa alega atipicidad también por ausencia del elemento de intención-finalidad consistente en obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Señor magistrado, ya vuestro despacho, a través de la resolución 3 del fecha 27 de agosto, en la página 12, se ha pronunciado sobre este elemento que puede interpretarse teleológicamente solo como finalidad lucrativa o beneficio patrimonial, tal y cual lo establece el artículo 2 de la Convención de Palermo, lo que consideramos una interpretación válida y correcta, conforme a la Convención de Palermo. De igual modo, en este caso en concreto, respecto a la finalidad de controlar una cadena de valor o mercado ilegal, se puede hablar también de la finalidad de controlar diversas etapas de la contratación y del arbitraje en el mercado ilegal, paralelo de actos de corrupción en las contrataciones estatales y, por ende, la emisión de laudos arbitrales. Tan solo en el proceso arbitral ad hoc integrado por el señor Abanto Verástegui, que fue laudado el 6 de septiembre de 2012, el beneficio económico para Odebrecht a razón del fallo arbitral fue de $24.510.459.87 americanos. Eso lo encontramos en el numeral 4.9.32, página 174 de la disposición 60. El soborno acordado entre el tribunal arbitral conformado por el señor Abanto y los funcionarios de Odebrecht a través de los funcionarios del MTC que propuso como coima por este último laudo, ellos propusieron el 3% del monto laudado, esto es 3% de 24 millones más menos, porcentaje que Odebrecht en un primer momento no aceptó y le propuso al tribunal arbitral a través del señor Calderón Rossi darle como coima el 2% del monto laudado. Esto es la suma de $400.000 americanos, a lo que después de la participación de todos los operadores, el señor Abanto Verástegui habría recibido la suma de $106.000 aproximadamente. Conforme también ello se advierte en el numeral 4.9.2, página 163 de la disposición 60, y lo concerniente a la repartición entre los miembros del tribunal arbitral que conforma el señor Abanto, también en la página 172 de la citada disposición. No bastando, señor magistrado, con este soborno prepactado antes del inicio del arbitraje, el tribunal arbitral, ya en el decurso del arbitraje, emite una resolución por el cual incrementó sus honorarios de $135.000 a $195.000 americanos para cada uno de ellos. Y para la secretaria arbitral de $30.000 a $42.000 americanos. Honorario arbitral que fue comunicado a Odebrecht y que claramente procedía y admitía los pagos porque quería lograr pues un fallo positivo y un fallo express, rápido. No lo digo yo, así se señala en la página 174, numeral 4.9.3, también de la disposición 60. Por otro lado, señor magistrado, no queremos dejar de pronunciarnos por otro de los argumentos que ha señalado la contraparte, al sostener pues que la Convención de Palermo no puede ser invocada por las autoridades jurisdiccionales, y en este punto debemos tener claro que la Convención de Palermo es una norma vinculante para el Perú y consideramos que sí puede ser invocada por parte de las autoridades jurisdiccionales de conformidad pues con el artículo 55 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales en vigor forman parte del derecho nacional. Fundamentos por los cuales, señor magistrado, solicitamos se declare infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del investigado Humberto Abanto Verástegui. Muy bien, doctor Abanto, ¿algo va a contestar? Sí, su señoría. En primer lugar, puntualmente, le pediría que me dé la holgura que se le ha dado a las dos partes. En primer lugar, ya no estamos ante hipótesis. A mí ya no se me está investigando. La investigación ha concluido el 22 de septiembre. Y todas esas hipótesis han sido desmentidas en el curso del proceso. Se me imputó que se me había sobornado, y el soborno eran los honorarios que fijó la Cámara de Comercio de Lima en los dos primeros arbitrajes. Es más, la parte civil dice que el 2010 yo habría cometido un delito y el Ministerio Público titular de la acción penal dice que el cargo de organización se da entre el 2012 y 2013. Ni siquiera se revisa la imputación. Se habla nomás. Se dice que el señor Calderón Rossi negoció un dinero con el señor Álvarez Pedrosa. 2 veces se ha pronunciado este juzgado y la sala
señalando que no hay ningún indicio real de que el señor Álvarez Pedrosa me haya dado dinero a mí. Y ha sido declarado por el juzgado y por la sala a propósito de pedidos de revocación de la comparecencia. Así que hablemos de hechos, ya que quieren enlodar mi nombre. ¿Quién me dio dinero? ¿Cuándo me dio dinero? ¿Cómo pacté con ellos? No hay ni una sola prueba de que eso haya ocurrido, porque no ocurrió. Segundo, su señoría, pasando ya lo que es materia de discusión, porque tengo que cuidar mi nombre. Y yo no voy a permitir que vengan a mancillar mi carrera, mi nombre y mi reputación, con acusaciones irresponsables, sin ningún sostén hoy, después de 6 años de investigación. Aquí el punto, su señoría, es que volviendo al fundamento, a la parte final del fundamento sexto de la casación del caso Castillo Freire, se sigue confundiendo la integración a una organización criminal con la participación en la ejecución, con la actividad de la organización. Y esta indisciplina conceptual es lo que provoca esta discusión. Y el punto sencillo, su señoría, yo no he dicho que la Convención de Palermo no se aplique, hay que prestar atención a lo que se le dice a uno. Yo he dicho que no se aplica para lo que no es corrupción transnacional, porque ese es el principio pacta sunt servanda, y porque ese es el principio de especialidad y el rigor del derecho penal. Cierro, su señoría, señalando que la imputación como está formulada no sufraga ni siquiera las exigencias del decreto legislativo 982, y mucho menos la de la ley 32.108. Muchísimas gracias. A ver, Ministerio Público, puntual, por favor, y también la Procuraduría, si va a hacer uso de la réplica. Sí, señor magistrado, para precisar nomás, señor magistrado, que estamos ante una incidencia de improcedencia de acción y hay que tomar en consideración no la valoración probatoria o de los elementos de convicción que en su oportunidad se va a desplayar y se va a poder actuar. En la presente solicitamos que quede infundado porque desde la consideración del Ministerio Público, los hechos sí se sumirían o formarían dentro del hecho delictivo de organización criminal. Procuraduría. Sí, señor magistrado, nosotros nos debemos a lo señalado en las imputaciones contenidas en la disposición 31, en la disposición 60, que ya se ha señalado en su amplitud, tanto por el Ministerio Público como por esta Procuraduría. En ese sentido, si la defensa niega o contrarresta los hechos imputados, ya es una cuestión que pues no compete a través de esta vía incidental, toda vez que ya así lo ha señalado la casación 617-2021 en su fundamento 8.1, 8.2, que no es posible cuestionar ni realizar una apreciación de los actos de investigación o de prueba, pues no es el escenario procesal para ese fin. ¿Eso es todo? Procuraduría, ¿eso es todo? Sí, y otra cosa también, señor magistrado, que queríamos señalar, que no es cierto que la Convención de Palermo diferencia la definición de crimen organizado transnacional y crimen organizado nacional. El artículo 5 de la Convención se remite a las definiciones dadas en el artículo 2, es decir, solo existe un entendimiento de grupo delictivo organizado. Ello en atención a lo último que también refirió la defensa del señor Abad. Está bien. Algunas preguntas que quiero formular necesito para resolver este caso. Señora fiscal, ¿cuál es la disposición con la cual debo guiarme para tener en claro los hechos que se subsume con el tipo penal de organización criminal o no? Porque ya he hecho... ¿Cuál debo leer? Disposición 31, disposición 60, disposición 36. ¿En todas ha hecho variaciones o precisiones? Precisiones se ha hecho. Debo entender lo que en el 60, ¿no? Sí, señor magistrado. La 31 es la que formaliza la investigación preparatoria. La que formaliza la investigación preparatoria. La disposición 36 hace precisión en algunos hechos desplegados, especialmente en los procesos arbitrales 191-2011, 2087-2011, en la que había participado el investigado Humberto Abanto Verástegui, y en la disposición 60 se precisa ya y se amplía la formalización de la investigación preparatoria. Está bien, gracias, doctora. Doctora Abanto, ¿está presente? Sí.
Quiero consultarle de lo señalado en esta casación 2637-2023 nacional, que conoció el caso de Eduardo Juan Martín Castillo Freire, que por supuesto también es tramitado ha sido tramitado ante este juzgado. Así es, conocido por SAL y resuelto por la Corte Suprema. Bueno, creo que hay un aspecto que no se va a rebatir ni discutir en la obligatoriedad que tienen los precedentes, ¿no? Como situaciones que me permitirían en todo caso decidir para cuestiones futuras. He revisado el fundamento jurídico sexto, es el que usted ha dado lectura en atención a la última ley, 32.108. ¿Me ratifica eso? Más la 982, su señoría, porque la propia Suprema se remite a la norma vigente al tiempo de los hechos. Sí, está bien, pero estamos con el fundamento jurídico sexto. Así es, en el mismo fundamento jurídico sexto se remite a ambas normas. Sí. Eso lo digo, doctor Abanto, porque creo que en este nivel no vamos a discutir de que la construcción de esta resolución en cuanto a la forma es de los presupuestos de los AIRAC. Si usted revisa el fundamento jurídico sexto habla de yo lo verifico como un tema de apartado de reglas, porque hace mención a toda la normatividad existente, y eso está referido a los rules, ¿no? Que usted maneja estos derechos norteamericanos. Luego, cuando me voy al fundamento jurídico, sexto, pero ya en el primero, segundo, tercero, cuarto, a partir del primero, segundo, tercer párrafo, ahí ya desarrolla lo que vendría a ser un análisis y la conclusión a partir del último párrafo. Así lo ha dividido. Pero debo entender que en este fundamento jurídico sexto, en esta primera parte de la lectura que ha desarrollado usted o que ha reproducido usted, ¿es necesariamente un análisis para poder ser vinculante o no es más que una cuestión de la descripción de la norma y cómo lo ha dividido de acuerdo a la actual redacción de la 32.108? En mi opinión, su señoría, es el corolario, porque es cuando ya cruza la norma con lo que sería la imputación y señala justamente la diferencia entre la integración y la participación en la actividad delictiva. Ya, porque lo que pasa es que hay más de un presupuesto, pero no hay un desarrollo por parte de la Suprema de todos los presupuestos. Lo veo como una mención, una suerte de estático, no hay mayor análisis. En mi opinión, su señoría, creo que más bien el tema va con claridad a distinguir cuál es el verbo rector en el tipo y cuál es la aplicación y cómo se debe diferenciar del contacto accidental. Sí, y justamente en la parte de la conclusion, ahí es donde habla de Mario Eduardo Juan Castillo Freire, cuando menciona si su permanencia, su presencia en esta organización es como una suerte de, dentro de un componente con una actividad complicada, compleja, o en su caso solamente se dio por una actuación única. Sí recuerdo los fundamentos de esto, está bien. Pero sobre todo el desarrollo parecería que más va por el primero de los presupuestos. Así es. Sí, coincidimos. Así es, señor. Coincidimos en eso. Sí. Sí. No hay mayor análisis respecto a los demás presupuestos de esta ley 32.108. Salvo la enunciación, ¿no? Salvo la enunciación cuando señala los 6 elementos del tipo. Sí, pero parece que lo corta de la misma ley. Eso quiero, porque no hay mayor análisis, ¿no? Quiero llegar a ver ese consenso con usted si es así. Ya. Otro aspecto. Definitivamente en el Perú no hay mayor desarrollo en cuanto a lo que debemos entender, incluso a la clasificación de una organización criminal. Me refiero al tema de los temas, a la nación. Por ejemplo, encontré en la decisión Marco 2008-841 del Consejo Europeo en octubre de 2008, que cuando se habla de crimen organizado, se habla de organizaciones criminales, organizaciones de escala internacional, delincuencia transnacional organizada, delincuencia transfronteriza. O sea, lo maneja como una suerte de sinónimo, todo bajo un mismo alcance. Usted me dice que la Convención de Palermo solamente está diseñada para la delincuencia transnacional, aquello que está fuera de sus fronteras. Eso no lo dice en Europa, si queremos verlo como fuente, y tampoco a la lectura del artículo 2. Indíqueme en qué parte de la Convención de Palermo yo podría ubicar de que esto esté en relación a lo que es BOARDS, o sea, me refiero solamente a actuación fuera de lo que es la frontera de un Estado. No, hay un error. A ver, me he explicado mal. Ahí. Lo escucho. Puntual. La convención, la propia convención se denomina Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. De plano, su propia denominación que marca la materia.
Segundo, en el artículo segundo de la propia convención se establecen las definiciones, y está la definición de transnacional. ¿Qué hemos de entender por transnacional? Que es no lo que se ejecuta afuera, sino que cruza las fronteras, la actividad cruza las fronteras de un solo Estado. Entonces, este no es el caso, su señoría, como se está planteando, como ha sido propuesto, porque todo habría ocurrido, toda la supuesta organización se habría montado para ejecutar actos dentro del Perú. Y en ese aspecto resulta para mí relevante la distinción. Es más, nuestro código penal, el tipo de organización, tiene un agravante de transnacional, que separa, por lo tanto, a las organizaciones criminales de acción nacional de las organizaciones nacionales, de las organizaciones criminales de actividad transnacional. Lo pregunto de otro modo. ¿Significaría que si no es, como lo ha reconocido nuestro legislador actualmente, una actuación fuera de la frontera de Perú, dejaría de ser organización criminal? No, señor. Lo que deja de ser es transnacional. Muy bien. No obstante, sigue siendo organización criminal. Sin ninguna duda, pero cuidado que hay una diferencia. O sea, tenemos dos figuras distintas, si no, no habría agravante, su señoría. Sí. Bueno, lo mismo no habría agravante. Sí, lo tengo en claro, pero estemos hablando de una organización criminal y con eso me da la respuesta que esperaba. Está bien. Otra cuestión adicional que he apuntado. ¿En cuántos arbitrajes está imputado usted de participar en este caso? 3, su señoría. 3 arbitrajes. ¿Ha escuchado lo que ha manifestado la Procuraduría Pública cuando refiere de que en esta actuación más compleja no solamente está en relación a la participación de los árbitros, sino en el cual usted ha tenido esa condición, sino también de las relaciones que ha tenido junto con Odebrecht, incluso con los mismos funcionarios del Estado? ¿Algo tiene que responder? Sí, su señoría, que hay un problema ahí, y esto que mis arbitrajes cruzan 2 gobiernos. Ya, pero ¿cómo responde esa situación? Estamos hablando de un tema... Respondo puntualmente, su señoría. ¿Cuál es el dato de la integración? El dato de la integración no puede ser un acto lícito, que es la designación de un árbitro. En los dos primeros arbitrajes, la imputación es que el soborno son los honorarios, y los honorarios son fijados por la Cámara de Comercio, porque eran administrados. En el tercero se plantea que hay un arbitraje, hay un soborno externo entregado a las $400,000 que gestionó, según un subdicho, el señor Calderón Rossi, y que le habría entregado al señor Álvarez Pedrosa, y una modificación o incremento de los honorarios. Entonces, su señoría, la pregunta es, en los primeros 2 arbitrajes, ¿cuál es mi actuación ilícita? ¿Cuál es el acto de mi integración? ¿Cuándo me integro? Lo que nunca responde, y no se puede cambiar ahorita, es cuándo me integro. ¿Por el solo hecho de haber sido designado árbitro? Está bien. Coincidimos para culminar, doctora Abanto Verástegui, que en esta casación 2637-2023 tiene mucha fuerza el tema de la permanencia en que era procesado por este ilícito Castillo Freire en la organización, del cual... Sin ninguna duda. Sí. Pero además sí también le pido que se tenga clara la diferencia entre la integración y la participación y la actividad de la organización. Que es a la que se han referido permanentemente en las 2 partes. Está bien. ¿Algo que manifestar por la Procuraduría o el Ministerio Público de estas preguntas que he formulado? Señora Fiscal, Procuraduría, ¿o puedo dar por concluida esta audiencia? Nos ratificamos en los sostenidos, señor magistrado. Está bien. Del mismo modo, señor magistrado. Muy bien, entonces reviso la disposición correspondiente y emitiré pronunciamiento por despacho, que se va a notificar a las partes. Ha concluido esta audiencia. Tengan todos y todas buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días con todos.